¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a comenzar con un curso que en este caso va a ser estática de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con la clave 1223. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el subtema 3.1, momentos de una fuerza con respecto a un punto y a un eje. Mientras que para el subtema 3.2 va a ser el teorema de Varignon. Entonces, por lo tanto, vamos a estar viendo estos dos subtemas para el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con el primer subtema. Entonces, por ello, vamos a iniciar con este concepto. ¿Qué se refiere a un momento? Un momento es cuando cambia cierto cuerpo bajo la influencia de una fuerza, pero respecto a un punto para que este mismo ya sea se traslade o se rote. En este caso vamos a ver un punto en el que vamos a tomarlo como en cuenta donde se va a estar moviendo y lo vamos a explicar a través de un cuerpo. En este caso, ese es un punto O y una fuerza que va de forma, vamos a ver que va a tener una distancia perpendicular a ese punto. Y por lo tanto aquí está la línea de acción. Por eso es que se denota el punto O, la línea de acción de esa fuerza y propiamente la fuerza. Y por lo tanto, de esta forma debemos tener la descripción de un momento. El momento debe tener más bien una distancia en el cual debe ser perpendicular. Y para que tenga la cualidad de perpendicularidad es que debe haber un ángulo de 90 grados. Por eso es que coloco lo que sería ese ángulo de 90 grados con la fuerza respectiva y el punto referente. El momento de una fuerza con respecto a un punto se define como la tendencia al giro debido a una fuerza aplicada respecto a un punto de interés. A eso se le va a llamar un momento, ¿ok? De esta forma, también podemos llegar a concluir lo siguiente. No habrá momento si la distancia d, que en este caso lo denotamos con una d minúscula, en la literatura lo pueden encontrar como una d mayúscula, es igual a 0, es decir, si la línea de acción de la fuerza pasa por el punto de interés. Es decir, si la fuerza pasa precisamente por el punto O, entonces no va a tener momento, ¿ok? La distancia d debe ser perpendicular a la distancia de la línea de acción de la fuerza, y eso es lo que acabo de describir de forma gráfica. Matemáticamente, el momento respecto a un punto se puede escribir como, y lo tenemos de esta forma, una m mayúscula con un subíndice, en este caso es O, con referente a O, ese punto de interés, igual a la fuerza por la distancia. El análisis, más bien el análisis de unidades va a ser newtons por metro, parecido a lo que serían las unidades de energía, pero en esta forma se tiene que desarrollar así. Newtons por metro no se puede abreviar como joules, ¿ok? Y aparte porque es diferente el concepto, físicamente hablando. Cuando el momento tiene tendencia a girar en forma antihorario, entonces su valor será positivo, mientras que en forma horario será negativo, y aquí lo vemos. Si gira hacia, vean ustedes, si tienen en casa un reloj con manecillas, pues vean hacia dónde se mueve la manecilla de los minutos. Obviamente va a estar girando hacia la derecha, de esta forma, como lo estoy viendo. Bueno, ustedes lo van a ver al revés. Obviamente hacia el otro giro, que bueno, para ustedes sería esta interpretación. Entonces, de esa forma va a ser positiva, es decir, como se encuentra en pantalla. En caso que sea el otro lado, va a ser de forma negativa. Entonces, la primera que está en color rojo en la pantalla, pues va a ser positivo. ¿Ok? Y luego la otra forma va a ser negativa, como lo describe precisamente en el enunciado. El vector momento será perpendicular al plano que contiene el punto de interés y a la línea de acción de la fuerza, y lo vamos a describir en las siguientes diapositivas con mayor detalle, ya que el momento también va a ser un vector. De por sí es una descripción más de tipo vectorial, entonces tenemos que escribirlo de esa forma. Entonces, por ello, las siguientes figuras ilustran el concepto del momento de una fuerza con respecto a un punto. Y ahí vemos, ¿no? Lo que sería, bueno, vulgarmente se le llama matraca a esta herramienta para girar lo que serían dados para mover tuercas. Y obviamente ahí vemos que necesitamos una cierta distancia y una cierta fuerza para que tienda al giro, ¿ok? En este caso, lo que está haciendo es aflojar lo que sería la tuerca, ¿ok? Y ahí tenemos también que pueden existir al mismo tiempo tanto fuerzas simultáneas como momentos simultáneos y con sus distancias simultáneas respecto a un punto de interés.
Entonces también lo vamos a ver después como la sumatoria de todos los momentos igual a la suma de momentos, es decir, más bien el momento resultante va a ser la sumatoria de todos los momentos. Si está en equilibrio, debe ser igual a cero, que eso lo vamos a ver con los sistemas equivalentes de fuerza. Entonces lo que hacemos la sumatoria de todos los momentos respecto a O, que en este caso pues es el punto de interés, es igual a la sumatoria de las fuerzas por su distancia respectiva. ¿Qué lo vemos de esta forma? Para esta ilustración vemos que el momento resultante respecto a ese punto de interés, que en este caso es O, es más M1 menos M2 más M3. El negativo, pues ya vimos que es por la convención de signos, que si está de forma antihorario va a ser positivo, y si está en forma horario va a ser positivo. Vean que esta tiende hacia acá, hacia la parte antihorario. Esta también tiene a la forma antihorario, pero está en la forma horario, entonces va a ser negativo y se queda de esta forma expresada matemáticamente hablando. Y lo podemos configurar como fuerza por desplazamiento de cada una de ellas. Fuerza 1 con la distancia 1, fuerza 2 con su distancia 2, fuerza 3 con su distancia 3, así como se observa en pantalla. Ahora, esta ilustración también es importante. Ustedes cuando coloquen un televisor en una repisa, pues entre más cercanos se encuentre lo que sería en este caso son apoyos, se llaman así, lo que vamos a ver para, si no mal recuerdo, el tema 5, en el cual se va a ver las reacciones en los apoyos. Este es de forma de un empotramiento. En este empotramiento, pues lo que vemos, vamos a ver dos reacciones y un momento. Entonces, de esta forma, entre mayor se pegue el televisor a la pared, va a haber una menor tendencia al giro, es decir, se va a estar doblando o bueno, va a tender pues bueno, dependiendo del material, que en este caso es madera regularmente, o lo que sería a veces un polímero también, pues puede tender al giro, ¿no? Bueno, romperse y se cae. Entonces, entre más metamos la televisora hacia adentro, por así decirlo, hacia la pared, pues va a tener menor tendencia al giro. Entonces, de esta forma también se ilustra lo que sería el centroide, que lo vamos a ver para el subtema, que diga para el tema 4. Entonces, va a ser importantes esos temas para ilustrar con mayor detalle lo que pasa con este tipo de situaciones. En caso de que lo hagamos más para al final de la repisa, pues obviamente va a tender más al giro, entonces va a llegar a moverse. Bueno, si llega a hacer mucho peso, pues entonces puede caerse, ¿no? Entonces es una forma de ilustrar el momento. Hay muchas aplicaciones, pero son de las tantas que hay. Igual esta forma, una grúa para trasladar pesos debe tener su contrapeso, que se ilustra de esta forma. Aquí va a ser el peso que se va a estar trasladando, se va a estar rotando, más bien trasladando simplemente, y el contrapeso para que no influya en un momento, es decir, para que no se vaya a girar hacia a la izquierda, así como bueno, como ustedes lo están viendo, hacia la izquierda. Entonces, de esta forma también es una otra de las situaciones que se pueden ilustrar del momento. Y ahora sí vamos a ver lo que sería el momento, pues, de forma vectorial. El vector momento resulta ser el producto cruz entre el vector de la distancia del punto hacia la línea de acción de la fuerza y el vector fuerza. Matemáticamente se puede escribir como sigue. Ahí está el vector momento, que es igual en este caso es el vector de distancia del punto hacia la línea de acción de la fuerza, que es en este caso R, producto cruz con F. La F significa del vector fuerza. Recuerden que esto es importante el orden, porque obviamente no va a existir su propiedad de conmutatividad en la parte del producto vectorial. Y bueno, de esta forma pues se ilustra el enunciado. Recordando que el producto cruz es importante que el vector se coloque primero, debido a que el producto cruz no tiene la propiedad matemática de conmutatividad. Entonces es sumamente importante esta restricción. Entonces, de esta forma lo ilustramos. Ya está una parte de la lista de reproducción de cálculo diferencial y geometría analítica, en el cual vimos el álgebra vectorial, que en ese caso ilustramos estas operaciones entre productos, que son multiplicaciones, el producto punto y el producto cruz, y ahí ustedes pueden consultarlo para verlo con mayor detalle. De esta forma, lo que vemos es el vector momento, que es igual a lo que acabamos de decir, pero haciéndolo de forma más completa, la vamos a encontrar como una determinante. En este caso vamos a ver los vectores unitarios y J y K. Aquí pues una de sus
cada una de sus componentes, en este caso de Rx, Ry, Rz, Fx, Fy y Fz. Y pues recordando que para ilustrar toda esta parte, o bueno, más bien para cómo resolverlo, lo vamos a estar resolviendo en los ejercicios propiamente, pero recordemos que para el primer componente que vamos a encontrar es Ry por Fz menos Rz por Fy y así sucesivamente. Tiene su procedimiento para llegar al resultado pertinentemente. Recuerden que el resultado va a ser también otro vector, porque es aquí no dice propiamente que va a ser un vector. Entonces, de esa forma lo ilustramos. El producto cruz no se puede aplicar en el plano, es únicamente en el espacio, es decir, en R3, porque vamos a estar utilizando en un campo real. Entonces, por ello debemos tener tres componentes para los vectores de la distancia R y la fuerza F. Como se dijo, el vector momento será perpendicular al plano, donde está contenido tanto el vector de la distancia y el vector de la fuerza. Para conocer hacia dónde apunta, se usará la regla de la mano derecha. Y ahí, bueno, ahí está toda la forma ilustrada de lo que les había dicho. Y ustedes, bueno, esto lo pueden agregar en una recopilación de ecuaciones. No se le dice formulario, sino una recopilación de ecuaciones en el cual van a estar ustedes realizándolo. Y bien, ¿a qué se refiere lo de la regla de la mano derecha? Por ejemplo, eso lo vamos a ver más en el espacio, que son los problemas pertinentes y los que a veces se atoran mucho, pero bueno, a lo que se refiere a la regla de la mano derecha, teniendo en cuenta su mano derecha, bueno, ustedes la van a ver al revés, van a verme como si fuera la mano izquierda, pero en la mano derecha, y van a agarrar un lápiz o cualquier cosa que ustedes tengan a la mano, y obviamente van a tener sus dedos, excepto el pulgar. Todos los otros dedos van a estar enrollando en este caso va a ser como un supuesto vector. Entonces van a estar enrollando y al momento de enrollar van a sacar el dedo el pulgar, y van a ver hacia dónde apunta, ¿ok? Hacia dónde está girando previamente y hacia dónde va apuntando el vector. En este caso puede ser el vector momento, ¿ok? O puede estar al revés, o sea, pueden estar apuntando y hacia dónde va, pero normalmente es hacia enrollando y para ver dónde está apuntando el vector momento. Igual, si está girando hacia este lado, como lo estoy ilustrando, entonces está apuntando hacia acá. Si está hacia acá o hacia acá, ¿ok? Eso es lo importante de la regla de la mano derecha, ¿ok? Las siguientes figuras ilustran el concepto del vector momento de una fuerza con respecto a un punto. Ahí tenemos lo que sería el vector fuerza, el vector R, que es la distancia entre el punto de interés y cualquier punto de la línea de acción de la fuerza. El eje del momento, que en ese caso debe ser, recuerden, perpendicular entre estos dos vectores. En este caso también debe ser perpendicular al plano que lo contiene. Y ahí está precisamente la regla de la mano derecha. Y aquí se forma entre lo que sería el vector R y la fuerza, un ángulo θ, y que aquí recuerden esta distancia es de 90 grados, como se ilustra aquí. Entonces, por lo tanto, de esta forma se puede demostrar, bueno, matemáticamente hablando, que en términos más apropiados, que la magnitud del vector momento es igual a la magnitud del vector R por la magnitud del vector fuerza por el seno de θ, ¿ok? El seno de θ va a ser igual a la distancia entre la magnitud del vector R, y por lo tanto la distancia es igual al seno de θ por la magnitud del vector R, ¿ok? Ustedes lo pueden encontrar de esa forma, ¿ok? También ilustrado. Entonces lo encontramos de esta forma al último, ¿no? El momento respecto a un punto, que en este caso es O, es igual a la fuerza por la distancia. Si solo nos dan la magnitud de la fuerza, entonces para el vector fuerza se encuentra de esta forma. Siempre nos van a dar lo que sería entre lo que sería la distancia, donde se encuentra más bien nos van a dar dos puntos, y en esos dos puntos debemos de generar un vector, y ese vector lo vamos a estar multiplicando por el vector fuerza. Solamente que ese vector, o bueno, esos dos puntos tienen que estar traduciéndose, por así decirlo, a un vector unitario. En esta forma vamos a ver que ese vector UAB es igual a UX más UY más UZ, sus componentes entre la magnitud de UAB, ¿ok? Son las componentes del vector UAB,
¿ok? Esto lo vamos a ilustrar con los ejercicios para que quede más claro esta parte, pero es una parte muy importante para tenerlo en cuenta, ¿ok? Para pues resolver los problemas que se compitan. Y aquí, por ejemplo, aquí está el logo que decíamos que debe estar contenido tanto la fuerza, la distancia y obviamente nuestro vector, ¿ok? Está girando de esta forma y recuerden, usando la regla de la mano derecha, como está así el plano, está girando hacia acá. Entonces el vector va apuntando perpendicular a ese plano, ¿ok? Y ahí es como se ilustra de esta forma, ¿ok? Y también de la otra forma está girando hacia el otro lado. Es decir, entonces está girando de esta forma, ¿ok? Ustedes háganlo. Y obviamente con sus demás dedos, excepto el pulgar nos va a indicar el vector momento y va hacia abajo, ¿ok? Como se ilustra en pantalla. Ahora vamos con esto. Al final lo quería colocar, pero es importante ya ponerlo de aquí en forma intermedia. El teorema de Barrington. Entonces, de esta forma, el teorema de Barrington es la suma de todos los productos cruz que se involucran respecto a un punto de interés, siempre y cuando las fuerzas sean concurrentes, que se aplican en la punta a punto del vector distancia. Se puede enunciar como el momento de una fuerza respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de sus componentes respecto a ese punto. También se le llama principio de momentos y se puede escribir matemáticamente como, y ahí está nuestro vector momento resultante respecto a un punto de interés, que en este caso eso es igual a la sumatoria de todos los productos vectoriales de R con el vector fuerza, que es igual al, en este caso, el vector R, producto cruz con F1, más R por el producto cruz, más bien, el producto cruz con F2 más, y así sucesivamente hasta lo que sería la sumatoria del cualquier término que ustedes coloquen del producto R, producto cruz, Fn, ¿ok? Siempre y cuando sean concurrentes, ¿ok? Ahí te vamos a ver qué se refiere a eso de concurrentes. Debido a las propiedades matemáticas del producto cruz, se puede reescribir como y de esta forma, ¿ok? Al último podemos sumar todas las fuerzas que estén involucrándose en ese punto y luego con el producto cruz con R, ¿ok? Entonces se le llama concurrente porque todos están bajo un mismo punto de esas fuerzas que están pasando por ese mismo punto. Entonces por eso se llaman fuerzas concurrentes. Y aquí está nuestro vector R o P para esta ilustración. Igual sucede aquí, el vector R y todas las fuerzas que se involucran sobre ese punto son concurrentes. Entonces se suman todas esas fuerzas y al último se hace el producto cruz. Luego vamos a ver lo que sería lo último, que sería respecto a un eje. Tenemos igual un punto cualesquiera que está sobre el eje L y la fuerza que va de forma como se encuentra aquí en pantalla, de tal forma que tenemos la línea de acción, nuestra fuerza y obviamente también tenemos lo que sería una distancia de, como se ilustra aquí en pantalla, ¿ok? Y nuestra fuerza, distancia, el eje L. El momento de una fuerza con respecto a un eje se define como la tendencia al giro debido a una fuerza aplicada respecto a un eje que contiene un punto de interés. Matemáticamente, el momento respecto a un eje se le puede escribir como el momento de respecto al eje L es igual a lambda que diga multiplicado por el vector O. Momento que diga. Y entonces, de esta forma vamos a ver lo siguiente. Lo anterior es el producto a punto y lambda es un vector unitario a lo largo de OL. También se puede reescribir como producto mixto o triple producto escalar. Y lo tenemos de esta forma. Lambda y luego lo que sería precisamente multiplicarlo por lo que sería el momento, por el vector momento. Pero en este caso son términos más bien multiplicarlo porque nos tiene que dar como resultado un vector. Entonces, de igual forma, lambda estaría multiplicando al producto cruz, que en este caso es de R, producto cruz F. ¿Ok? El momento de una fuerza con respecto a un eje se puede escribir como una determinante. Y entonces lo podemos ver de esta forma. ¿Ok? En este caso son las componentes de lambda X, lambda Y, lambda Z, Rx, Ry, Rz, Fx, Fz, Fy, Fz. ¿Ok? Es una determinante donde lambda X, Y y Z son las componentes del vector unitario del eje OL. ¿Ok? Para resolver las determinantes de 3×3 se debe recurrir a la regla de Sarrus. ¿Ok? Eso es pues más de álgebra. Igual lo voy a estar ilustrando si es necesario. Entonces lo voy a estar colocando. Y lambda es igual a un vector EAB, donde EAB es igual a EX más EY más EZ entre la magnitud de lo que sería EAB.
que precisamente son las componentes del vector E a B. Y aquí lo tenemos de forma ilustrada, ¿ok? Aquí ahí vemos lo que sería el vector momento, el cual debemos encontrar entre el vector R y el vector F, para luego colocarlo sobre el producto, más bien por el momento de respecto al eje L. Y más bien, aquí me falta una cosa, o más bien, me perdí en esa parte, en el que, bueno, no es precisamente, si hablamos de lo que sería pura cantidad escalar, podemos usar nada más multiplicaciones, mientras que si son vectores es el producto punto, ¿ok? Porque es una forma de proyección, ¿ok? De ese vector m es sub 0, más bien respecto al punto O, proyectándose sobre el eje para generar el momento respecto a ese eje. Entonces, de esa forma es como lo generamos, como se ilustra de ese mismo momento. En caso de que el eje de interés es paralelo a los ejes cartesianos propuestos, entonces, pues ahí tenemos lo que sería, por ejemplo, una puerta, ¿no? Ahí tenemos todas las fuerzas que se pueden estar cometiendo, que en este caso es Px, Py y Pz. Sin embargo, la única que va a estar influyendo va a estar siendo la que sería paralela a ello, sobre el eje. Por ejemplo, Px no podrá ser, o bueno, no va a tener momento porque va pasando o va a pasar sobre la línea, en este caso sobre el eje más bien, sobre el eje. Ahora, aquella que sea paralela, PZ, entonces de esa forma tampoco va a tener momento. Y la que sí va a tener va a ser PY. Entonces de esa forma vamos a ver las restricciones más adelante y de esa forma podemos generar el vector momento respecto a un eje. Y de esta forma pues lo ilustramos nuevamente. En este caso, lambda va a ser igual al vector unitario K, que es con sus componentes 0,0,1, que la mayoría de los problemas lo colocan de esa forma respecto a un eje de los ejes cartesianos. Y esa es otra forma de ilustrarlo, precisamente lo que serían nuestros momentos respecto a un eje. Y lo tenemos de esa forma. Obviamente les había dicho que lo podemos ver de esta ilustración, que es el producto de la fuerza 2 por la distancia, precisamente la distancia D. Y vean que esa fuerza 2 es esta, la que se encuentra aquí. Entonces, aquella que sea paralela de esta forma, pero perpendicular al plano, no va a tener en el momento, sino solamente esta forma, F2. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, aquí PY va a ser la que sí se va a estar generando un resultado, mientras que las otras dos componentes no se va a estar generando nada. Por ello, aquí se tiene lo siguiente: una fuerza que es paralela al eje de momento, como F1, no tiene momento respecto a ese eje, en la que decíamos. Si la línea de acción de una fuerza intersecta el eje de momento D igual a 0, la fuerza no tiene momento respecto a ese eje, que en este caso, pues obviamente aquí no se ilustra, pero esta sí se ilustra, que es en este caso Px. El momento de una fuerza es proporcional a su componente, que es perpendicular al eje de momento, como F2, y al brazo de momento D de esa componente. El sentido del momento es consistente con la dirección en la que la fuerza tendería a girar un cuerpo. Y es lo mismo, ¿no? Y lo mismo con el concepto de un punto. Y tenemos que usarnos, o bueno, basarnos con la regla de la mano derecha para ilustrar a qué dirección va el momento. La dirección del vector momento de una fuerza con respecto a un eje se puede utilizar la regla de la mano derecha como sigue. Y ahí como se ilustra en pantalla, ¿ok? De esta forma, al último, vamos a ver hacia qué dirección va. Dependiendo hacia dónde va girando, vamos a ver dónde apunta el vector momento. Y ahí está lo que sería también esa proyección. Los que les decía, entonces lo primero que deben de encontrar es el momento respecto a ese punto, y ese punto debe estar en todo el eje que nos estamos refiriendo, el eje de interés, para luego a generar lo que sería, en este caso, una multiplicación. ¿Ok? Y ya dependiendo del problema que se nos pueda presentar, vamos a estar resolviendo ya sea con respecto a un punto o respecto a un eje. Y eso pues le reitero nuevamente, lo vamos a estar ilustrando con los puros ejercicios, porque de esa forma se podría complementar la teoría con la práctica. Y así pueden completar todo lo que sería el tema.
Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día de semana. Hasta pronto.